Última hora, Caracol Radio. 9 de la noche, 3 minutos. Bienvenidos a Última Hora Caracol. Aquí están las noticias. La Interpol activó la notificación de circular roja contra Diego Marín Buitrago, alias Papá Pitufo. La notificación roja se encontraba en control del fichero del comité de Interpol Lyon en Francia y el día de hoy se adoptó la decisión de hacerla visible nuevamente. Sin embargo, es muy importante precisar que eso no significa que lo van a capturar inmediatamente, sino que más bien lo que hace es detenerlo en el país de Portugal mientras que se soluciona el tema de su solicitud de asilo político en ese país. En otras noticias les contamos que la Corte Suprema de Justicia negó una solicitud a la defensa del exministro Luis Fernando Velasco con la que buscaba modificar el conteo de los plazos del preconteo que enfrenta y abrir la posibilidad de una libertad por vencimiento de términos. Juan David Gutiérrez. María Fernanda, lo que se conoció fue que la defensa del exministro Luis Fernando Velasco le pidió a los magistrados de la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema de Justicia que descontaran del conteo de los términos procesales el tiempo que se le otorgó para preparar su defensa con el propósito de que pudiera acceder a una eventual libertad por vencimiento de términos. La defensa argumentó que la Fiscalía suscribió actas de verificación, gestión y solución de observaciones relacionadas con el descubrimiento probatorio y sostuvo que esas actuaciones evidenciaban falencias advertidas por la abogada de Velasco y un descubrimiento incompleto de las pruebas, circunstancias que, según aseguró, eran ajenas a la actuación del exministro. Sin embargo, el magistrado oponente Jorge Emilio Caldas rechazó esa petición al explicar que durante el proceso se han presentado varios aplazamientos que favorecieron los intereses de la defensa, entre ellos la solicitud de aplazar la audiencia preparatoria. Juan David, gracias. Y un juez ordenó 5 días de arresto y una multa también al presidente de Colpensiones, Jaime Duzán Calderón, por desacato en una tutela. Martín Díaz. El juzgado promiscuo de familia del municipio de Marinilla impuso una sanción de 5 días de arresto y una multa equivalente a 5 salarios mínimos mensuales legales vigentes contra el presidente de Colpensiones, Jaime Duzán, y contra el director de Historia Laboral de la entidad, José Luis Santaella, por no acatar una sentencia de tutela. La medida busca garantizar el respeto al debido proceso y el cumplimiento de las órdenes judiciales en materia de pensiones. En otras noticias, les contamos que el ministro de Vivienda designado del próximo gobierno envió un derecho de petición a esta cartera para obtener información sobre los programas y acciones en temas de vivienda, agua potable y alcantarillado para conocer cuál es el estado real de este sector. Luisa Mercado. Jaime Andrés Beltrán, el ministro de Vivienda designado del gobierno electo del presidente Abelardo de las Priella, aseguró que estos datos son fundamentales para empezar a trabajar ya en el programa social de vivienda llamado Casa Milagro. La realidad salta a la vista. En materia de vivienda, de agua potable, de beneficios a la población vulnerable en estos temas que han sido completamente abandonados. Pero serán los resultados de esta herramienta legal que tenemos que nos permitirá esclarecerle a los colombianos. También señaló que con esto esperan devolverle la confianza a los colombianos que quieran adquirir vivienda y a los empresarios. Rafael Antonio Niño, 6 veces campeón de la Vuelta a Colombia y leyenda del ciclismo boyacense, falleció a los 77 años en la ciudad de Tunja. Sebastián Olmos. El ciclismo colombiano está de luto por la muerte de Rafael Antonio Niño Munevar, una de las grandes figuras deportivas de Boyacá y del país. El exciclista falleció a sus 77 años en el Hospital San Rafael de Tunja. Conocido como el Niño de Cocaita, Rafael Antonio Niño marcó una época al conquistar 6 títulos de la Vuelta de Colombia, récord que lo mantiene como el máximo ganador de la competencia. Sus victorias llegaron en el año 1970, 1973, 1975, en 1977, 78 y finalmente en 1980. El pedalista boyacense también fue pionero en el ciclismo nacional en Europa al disputar el Giro de Italia en 1974. Tras su retiro, siguió vinculado al deporte como director técnico y formador de nuevas generaciones. También les contamos que capturaron a alias Jesucito, un presunto miembro de la generación de los del Fresco, la nueva subestructura criminal en la ciudad de Barranquilla. Efraín Hernández. Las autoridades vinculan al procesado con homicidios y extorsiones que afectaban a comerciantes y ciudadanos del área metropolitana de Barranquilla. El capturado era requerido por los delitos de concierto para delinquir, homicidio y extorsión. Habla el subcomandante de la Policía Metropolitana, Edinson Mora. Su accionar delictivo estaría relacionado con las disputas por el control territorial y las rentas criminales al servicio del grupo delincuencial La Nueva Generación, los del Fresedo. En los procedimientos fueron incautados una pistola calibre 40 de fabricación industrial, 34 cartuchos de diferentes calibres y 2 proveedores de alta capacidad.
En Noticias de Cultura les contamos que se reveló la lista de los libros más vendidos durante el primer trimestre del 2026 en Colombia. Autores nacionales encabezan 2 de los 3 listados más relevantes. Más información con Carlos Castro Arias. La Cámara Colombiana del Libro, con base en la información recopilada por Nielsen Book Scan, publicó la lista de los 10 libros más vendidos en Colombia en 3 categorías: ficción, no ficción e infantil. Los 3 primeros en cada una son: en ficción, La Hora de los Lobos de Mario Mendoza, Cadáver Exquisito de Agustina Basterrica y La Empleada de Freida McFadden. En no ficción, la lista la encabeza El Hijo del Hombre de Juan Esteban Constaín, segundo La Constitución Soy Yo de Mauricio Gaona y el tercero es El Hombre en Busca de Sentido de Víctor Frank y José Benigno Freire. Finalmente, los 10 más vendidos en infantil y juvenil. En primer lugar, Querida Yo, Tenemos que Hablar de Elizabeth Caplés. El segundo, Juega con Selección Colombia de la Federación Colombiana de Fútbol. Y el tercer libro más vendido en el primer semestre de 2026 en la categoría infantil y juvenil es Gravity Falls, Diario 3 de Disney. Toda la información de Caracol Radio también en tu celular. Síguenos en redes sociales como @Caracol Radio y visita www.caracol.com.co.